estaba estudiando, todo el día he meditado en esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. A veces no se trata de googlear y buscar algunos términos a ver qué nos sale, sino debemos ir mucho más allá. Debemos ir a la fuente, a la palabra de Dios. Y en esta noche tengo el privilegio de compartir un tema que he denominado pobres en espíritu. Pobres en espíritu. Vayamos a nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, el verso 3. Si usted tiene su Biblia ahí ya en el 5, en el capítulo 5, ¿verdad? Diga un fuerte amén ahí si ya lo tiene. Parece que son poquiticos. O no trajeron la Biblia o todavía el celular no les responde. Pero no importa, no hay condenación. Mateo 5, el encabezado de nuestras Biblias dice el sermón del monte, las bienaventuranzas. Pero dice el versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Voy a repetirlo nuevamente. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y me voy a permitir leer unos versículos más para que podamos entender qué quiere decir el Señor en lo que se denomina el sermón del monte. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y estaba estudiando precisamente estos versículos y tengo que confesarlo, me ayudé de algunas referencias en video y llegué a una conclusión. Si ustedes se dan cuenta, el versículo 3 y el versículo 10 hablan en tiempo presente. Voy a repetir el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque vamos a hablar de pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y fíjense que allá se repite esa gran
promesa. Así que ustedes y yo, iglesia, pertenecemos al reino de los cielos. Yo mejor me bajo. No, mentira. Miren, nosotros pertenecemos, de nosotros es el reino de los cielos, ¿verdad? Pero, y hacía me encantaba mucho porque un pastor decía, mire, ahí está, entre el versículo 3 y el versículo 10, entre ellos, o sea, ambos hablan en presente, pero entre ellos parece que fuera como un sándwich, ¿verdad? Y en la mitad está una gran o varias grandes promesas, porque están en futuro. Y nosotros también podemos acceder a todo eso, ¿verdad? Todos nosotros podemos acceder a eso. Seremos saciados, alcanzaremos misericordia, veremos a Dios, recibiremos consolación, recibiremos la tierra por heredad. Yo no sé si para ustedes, pero para mí esas son muy buenas noticias, ¿verdad? Son buenas noticias. Quería traer esto porque de verdad debemos situarnos en el presente y saber de que Jesús les estaba diciendo a toda esa multitud que estaba ahí alrededor de él: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y de eso vamos a hablar. Yo le invito ahí para que hagamos una breve oración. Vamos a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a abrir nuestros oídos y nuestro corazón para que podamos albergar tu palabra, soberano Rey. Padre, dejamos todo en tus preciosas manos. Ministranos, porque necesitamos que tu palabra nos transforme cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces aquí el Señor le hablaba a esa gran multitud. Se cataloga el sermón de las bienaventuranzas, el capítulo 6 y el capítulo 7 de Mateo. Específicamente esos 3 capítulos se catalogan como la carta magna de la constitución celestial. Si usted está apuntando ahí, anótelo ahí, porque de verdad cuando yo lo escuché también lo apunté. Esos 3 capítulos en el Evangelio de Mateo constituyen la carta magna de la constitución celestial. Nosotros como países, y en todos los países hay leyes, hay constituciones. La constitución en un país alberga una cantidad de leyes y normas que se deben cumplir. Entonces, si usted lee cuidadosamente estos 3 capítulos, se dará cuenta que Jesús estaba dando o estaba declarando unas leyes muy importantes para todo cristiano. Ayer era cuando usted decía amén. Mire, Jesús conoce el corazón de cada uno y Él sabía perfectamente lo que estaba sucediendo ahí alrededor. Y por eso lanzó esa declaración. Y lo que hoy en esta noche nos trae es el versículo 3. Los pobres en espíritu. Pero también yo lo quise traer, pero quise hablar también o predicar de lo contrario. Si vamos a hablar de pobres en espíritu, no podemos confundir con un espíritu de pobreza, que es completamente distinto. El término bienaventurado significa feliz. Viene del latín beatus, que significa feliz.
cada una de estas bienaventuranzas comienza con una frase que hace referencia a aquellos que están a punto de ser bendecidos debido a su comportamiento o actitudes. La idea de ser bendecido en el sermón de Jesús no significa necesariamente que uno se sentirá feliz. Cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas, pensamos que ya todo está solucionado. Que es como si Dios encendiera un switch. Se acabaron tus problemas. Es decir, ya tú eres un hombre y una mujer sin problemas. ¡Wow! Pero ¿sabe qué pasa? Que vienen más problemas. Vienen más dificultades. Yo recuerdo que recién en mi vida se vinieron una cantidad de cosas y yo dije, ay, ¿qué hice? Miren, yo estuve así de arrepentirme porque pensé que Dios allá en el cielo bajaba un switch y automáticamente mis problemas económicos, familiares, en el hogar, todo se desaparecía. Pero mentira. Sobre mí vinieron una cantidad de problemas, me quedé sin trabajo, quedé endeudado, casi se acaba mi matrimonio, mejor dicho, todo. Y un día me senté y le dije, Señor, pero yo pensaba que esto era diferente. Yo pensaba que ya todo se iba a acabar en mi vida. Es decir, ya todo se iba a solucionar. O sea, los problemas que yo tenía se iban a acabar. Así es. Porque uno piensa así, ¿verdad? Pero el Señor nos dice así. Sí, ¿cómo no? Pero ahí empecé un camino difícil, tortuoso, un camino que quizás al recorrerlo me llegó a tropezar, pero Dios siempre estuvo allí y me pude levantar y seguir. Y aunque se venían más tormentas, es decir, la tormenta de allá con la de acá era más grande y se encontraban. Pero aún así, yo dije, no. Si Dios permitió todo esto en mi vida, es con un propósito. ¿Cuál será ese propósito? No lo sé. Solamente Dios lo sabe. Y junto con mi esposa seguimos. Y seguimos sirviendo al Señor. Y cuando empezamos a servir al Señor, mire, todo lo fue aparejando Dios. Todo, absolutamente todo lo fue aparejando Dios. Y fue un proceso no de una semana ni de un mes, fue de años. De sacrificios, de luchas internas espiritualmente, en las cuales el enemigo se levanta contra ti para hacerte dudar, para tomar decisiones equivocadas, para no continuar en el camino de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, iglesia, cuando el Señor dice bienaventurados, mire, ese lenguaje solamente lo entendemos aquellos que hemos pasado por toda esa cantidad de pruebas. La Biblia dice que el estado postrero será mejor que el primero. O sea, su situación de ahora, o su situación futura, perdón, será mucho mejor que la situación que usted tiene ahora. Créalo, declárelo. Hay una frase que parece un cliché que uno dice, no, es que Dios no se equivoca, y es así. Dios no se equivoca.
Esto nos lo dio a todos y es un gran privilegio. De usted depende aceptarlo en su corazón o seguir una vida sin propósito, una vida sin Dios, ¿verdad? La idea de ser bendecido, repito, no significa que ya todo se acabó, todos sus problemas se terminaron. Por el contrario, se refiere al hecho de reconocer que lo que es verdaderamente bueno en la vida y la razón por la que es bueno. Las bienaventuranzas se refieren a aquellos que están en el camino correcto, que están siguiendo un patrón piadoso tanto de pensamientos como de acciones. Cuando yo leía esto, me acordaba de que el año pasado hablábamos de integridad y este año hablamos de rectitud. Entonces, eso encaja perfectamente con el propósito de Dios y sobre todo cuando Jesús le dice a esas multitudes: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero usted se preguntará, ¿qué es un pobre en espíritu? ¿Qué significa eso? Ser pobre en espíritu es lo opuesto a tener confianza en uno mismo, en creer que todo lo puede hacer o creer que uno es autosuficiente. Yo me sentía autosuficiente sin Cristo. Yo no sé si a usted le hubiera pasado, pero por lo menos a mí me pasó. Me creía que todo lo sabía. ¿Sabe una cosa? Que aquel que se cree autosuficiente no es un pobre en espíritu. Y ya le voy a explicar por qué. Los pobres en espíritu reconocen que son incapaces de vivir por sí mismos usando su propia fuerza, su bondad o su justicia. Cometemos el error de decir muchas veces, o a veces se nos sale: no, eso yo lo puedo hacer. No te preocupes que eso es, aquí dicen papita para el loro, aquí dicen por aquí. O pan comido. Allá en la costa decimos: no, eso es papaya. Eso es fácil. Se presenta una situación: no, eso es fácil. Se presentó un problema familiar: no, eso yo lo resuelvo. Se presentó, se quedó sin empleo: no, yo lo resuelvo. Y pasan los días, los meses, los años, y esa autosuficiencia no te ha alcanzado, porque sigues dependiendo de ti, de tus talentos, de tu preparación, etcétera. Sigues dependiendo de eso. Sigues estando desalineado del propósito de Dios. Por eso no eres un pobre en espíritu, porque sabe que el pobre en espíritu reconoce que todo lo que es, que todo lo que tiene, no le sirve para nada, que necesita de Dios. Ustedes y yo necesitamos de Dios todos los días. Por eso celebro que estemos ayunando, celebro que estemos siempre en una actitud de devocional, tanto para servidores como para la iglesia, las mujeres, etcétera, los varones. Celebro eso. Y lo celebro porque estamos expresando esa necesidad que tenemos de Dios. Porque no podemos ya seguir siendo autosuficientes y pensando que todo lo podemos. Pero ¿sabe qué dijo Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Pablo reconoció que era un hombre débil, que era un hombre que le faltaba todo, que era un hombre que sin Cristo su vida podía haber peligrado más fácil que cuando conoce de Cristo, aunque después todos sabemos las vicisitudes y todas las cosas que sufrió Pablo. El pobre en espíritu reconoce esa necesidad que tiene
esa necesidad interior de fortalecerse espiritualmente, porque con lo que tiene a su alrededor, con lo que le ofrece este mundo, no es suficiente. Nosotros pensamos que teniendo una casa, teniendo un carro, teniendo un buen trabajo, una buena empresa, lo tenemos todo. Y muchos caen en ese error porque ponen su confianza en esas cosas. El día que se van a la quiebra, lo pierden todo, la decisión que toman es quitarse la vida. Por allá en el año 2007, 2008, en el cual hubo una recesión económica tremenda a nivel mundial, porque explotó la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, muchos banqueros y muchos agentes inmobiliarios terminaron quitándose la vida, porque pusieron su confianza ¿en qué? En sus riquezas, en su dinero, en sus conocimientos. Nunca previeron que una situación como esa se pudiera dar, y así fue. Y se quitaron la vida. Y eso, miren, eso es como la punta del iceberg, pero ustedes no se imaginan la cantidad de personas que en estos tiempos se terminan quitando la vida porque siguen siendo autosuficientes, siguen confiando en su dinero, en sus riquezas, pero no ponen la confianza en aquel que les da el poder para hacer las riquezas. ¿Qué es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente cuando está sin Dios. La pobreza en espíritu se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo cuando nos apartamos de Dios. Los pobres en espíritu exhiben una genuina humildad y están despojados de todo orgullo. Vayamos al libro de Lucas en el capítulo 18. Esta historia ya la conocemos. Lucas 18, capítulo 9. Lucas 18, capítulo 9. En su Biblia dice la parábola del fariseo y del publicano. Aquí ustedes van a saber quién es pobre en espíritu y quién no lo es. Dice así: 2 hombres subieron al templo a orar. Versículo 10, perdón. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Mire, oraba consigo mismo. Dice aquí. Es decir, se estaba autoalabando él. Dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Es decir, fue tan atrevido que se atrevió, valga la redundancia, a juzgar a quien tenía al lado. Ayuno 2 veces a la semana. Ya le iba a dar el número a Olguita para que lo metiera ahí en el grupo. O a Jesús. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Sabemos perfectamente ahí quién es pobre de espíritu y quién no, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿El fariseo o el publicano? ¿Quién era pobre de espíritu? ¿Cierto? El publicano. Lo que hizo el fariseo es precisamente lo que estamos comentando, ¿verdad?
Era un hombre que decía, se autoalababa, era un hombre soberbio, altivo, que tenía toda, de pronto, la potestad de juzgar a los demás, y aún juzgaba al publicano. Ese no es un pobre en espíritu. Mire, tanto fariseos como publicanos no eran bien vistos. Esos dos grupos de personas no eran bien vistas. Porque el fariseo era un hombre religioso. Era un hombre religioso. Pero no tenía nada en su corazón. No demostraba ni una pizca de humildad, sino todo el tiempo autoalabándose, exaltándose él mismo y creyéndose más. El publicano hizo todo lo contrario. Llegó y delante de Dios reconoció su pecado. Demostró que era un hombre pobre en espíritu. Y para ese tipo de personas, iglesia, es precisamente esta palabra que estamos hoy estudiando. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese hombre recibió la promesa. Ese hombre recibió la promesa. El fariseo se jactaba de su posición social, de su dinero, de sus riquezas, pero nunca dijo, te necesito, Señor. ¿Por qué? Porque se creen autosuficientes. Se creyó autosuficiente. No necesito de Dios. Todo lo tengo. Me lo he ganado. Miren, esta expresión la hacen muchos. Te pasan el dedo así por acá. Todo me lo he ganado con el sudor de mi frente. Y bueno, pero ¿quién te ha dado la fuerza? ¿Quién te ha dado el poder para hacer todo eso? No has sido tú solo. Ha sido alguien que está por encima de ti. ¿Verdad? Pudiésemos quedarnos aquí toda la noche, porque miren, me apasiona esto, porque de verdad, hasta no estudiarlo en profundidad y que pudiésemos abrir nuestro corazón al Espíritu de Dios, no lo pudiésemos entender. Y miren, hay algo que quiero enseñarles de parte de Dios en esta noche. El hombre o la mujer pobre o humilde de espíritu es afortunado, feliz, bendecido, porque, número uno, su manera de vivir agrada a Dios. Vayamos al Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese salmo lo estuvimos estudiando aquí un domingo, ¿verdad? Este fue un salmo de David. Ya ustedes saben lo que había pasado con David. Pero miren la actitud de David. David fue un hombre pobre en espíritu. Porque David cometió todos los errores que ustedes se imaginan. Pero él reconoció su pecado, como lo hizo el publicano. Y por eso fue perdonado. Y Dios se agradó en la actitud de David. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Significa un espíritu que se humilla delante de Dios
el fariseo decía que, ahí dice lo que vamos a leer, oraba consigo mismo, es decir, oraba con la pared. ¿Para qué? Para que su voz rebotara y llegara esa oración para él. Iglesia, Dios quiere que vivamos o que nuestra manera de vivir sea agradable a Dios. Amén. El hombre o la mujer pobre o humilde de espíritu es afortunado, feliz, bendecido, porque, número 2, Dios está cerca de su corazón. Salmo 34, 18. Salmo 34, 18. Wow. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Por eso, aquí cabe decir, Señor, tú nunca te equivocas. Tu palabra es perfecta. Y esto es refiriéndose a los pobres en espíritu, ¿verdad? Cercano está Jehová, es decir, Dios está cerca cuando tú demuestras ante Él un quebrantamiento de corazón y un espíritu contrito. Dios está cerca de esas personas. Dios está cerca de nosotros cuando nos presentamos ante Él de esa manera. El hombre y la mujer pobre, humilde de espíritu, es afortunado, feliz, bendecido, porque, número 3, los ojos de Dios están puestos sobre él. Vayamos al libro de Isaías, en el capítulo 66, el último capítulo del libro de Isaías. Isaías 66, dice así. Versículo 2, dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, es decir, mi mirada, mi visión está puesta sobre aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Wow. Los ojos de Dios están puestos sobre usted y sobre mí, porque delante de Dios nos presentamos como pobres de espíritu y que aceptamos esta palabra. Yo no concibo que un cristiano no acepte la palabra en su vida, en su corazón, que no medite, que no reflexione. Es decir, yo no concibo ese tipo de actitudes. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Wow. Tremendo. Mire, son buenas noticias. Cada vez que usted lea la Biblia, acuérdese de esto. Aquí en la palabra de Dios usted va a encontrar buenas noticias. Usted no va a encontrar nada aquí donde le robaron el celular al uno, le robaron el bolso a la señora en Transmilenio. No, usted no va a encontrar eso aquí. Usted va a encontrar aquí buenas noticias. Siempre va a encontrar buenas noticias. El hombre o la mujer pobre o humilde de espíritu es afortunado, feliz, bendecido, porque, número 4, Dios vive con él. Isaías 57, ahí en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 57, el versículo 15, dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Wow.
Cuando yo leía esto, dije, Señor, definitivamente tú eres maravilloso. Tu misericordia da para todo esto. Wow. Y nuevamente nos habla del quebrantamiento, nos habla de ser humildes, de mostrar ante Dios y reconocer que sin Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer sin Él. El hombre y la mujer pobre, humilde de espíritu, es afortunado, feliz, bendecido porque, número 5, Dios está a su favor. Mire lo que dice Mateo 23 en el versículo 15. Mateo 23, versículo 15, dice así. Perdón, 12. Dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dios está a tu favor porque te presentas ante Él humillado, rendido. Cuando le dices, Señor, ya no puedo. Mis fuerzas se agotaron. Mi batería espiritual está completamente descargada, Señor. Recárgala con tu palabra. Recárgala. Recarga mi fe. Necesito de ti. Yo me imagino que en esos tiempos, cuando Jesús hablaba todo esto, mire, al comienzo pudieran haber 5,000, 10,000, 20,000. Pero cuando Jesús terminaba esto, solamente podían haber quedado 1,000, 500, 300. ¿Y sabe por qué? Porque Dios conoce el corazón de cada uno. Y cuando nos sentimos confrontados con la palabra de Dios, tenemos dos caminos o dos decisiones que tomar. O aceptamos la palabra de Dios en nuestras vidas para corregir, o decidimos seguir la vida que mejor nos apetece. Yo siempre digo en estos escenarios, usted decide. Dios le está marcando a usted el camino. Usted verá si camina por allí o coge por el otro. Usted verá. Dios nunca le va a obligar a usted ni a mí a tomar su camino. Él no lo va a obligar. La decisión es suya. La diferencia es que si usted toma el camino de Dios, usted será un bienaventurado. Amén. Pero si usted toma el camino que a usted le parece que es mejor que el de Dios, usted se va a estrellar, se va a caer. Pero la misericordia de Dios es tan grande y alcanza para todos, que aunque hayamos tomado malas decisiones, Dios está allí y te dice, levántate. Levántate y anda. Como le dijo al paralítico. Y ahí Jesús no se estaba refiriendo únicamente a esa parálisis física, sino también a la parálisis espiritual. Por eso le dijo al paralítico, levántate y anda. Muchos hemos sufrido de parálisis espiritual. Nos quedamos estancados. Parece que nuestros pies quieren tomar el camino de Dios, pero nuestras acciones toman el camino diferente. El llamado a ser pobre en espíritu es puesto primero. Mire que las bienaventuranzas comienzan desde el versículo 3
con esa pobreza en espíritu, ¿verdad? Si no sientes tu propia necesidad y pobreza, nunca tendrás hambre ni sed de justicia. Si tienes una perspectiva demasiado alta de ti mismo, se hará muy difícil ser misericordioso con los demás. Si usted piensa que, o usted se cree más que los demás, yo le invito a que se baje de esa nube. Porque usted no es más que nadie, ni mucho menos más que Dios. El fariseo pensaba de esa manera. Por eso me causa curiosidad que la Biblia dice que este hombre oraba para sí mismo. Ahí no había ningún asomo de humildad. Ahora, cuando yo hablo de humildad, no significa, iglesia, ojo, yo creo que ustedes lo han escuchado antes. No significa que yo venga aquí, me suba y empiece a predicar con los zapatos rotos, con la camisa rota, con el saco roto, despeinado, con medio bigote. No, eso no significa humildad. Eso significa que usted está mal o que usted es feo. No significa otra cosa. Que usted está pasando una situación bien dura. No le eche la culpa a Dios. Mire, si somos bonitos o feos, los que son bonitos, bueno, gloria a Dios. Los que somos feos, gloria a Dios también. Pero mire, eso no significa humildad. Esa humildad que el mundo a veces nos quiere vender no es el concepto de Dios. El concepto de Dios es que usted se presente delante de Dios así, con un corazón quebrantado, con un corazón humillado, en una actitud como la del publicano, ¿verdad? Señor, sé propicio a mi pecado. Cuando usted reconoce su condición de bancarrota espiritual, como hablábamos al principio, entonces Dios va a empezar a obrar. Y esa promesa de que el reino de los cielos es para los pobres de espíritu, se va a cumplir en su vida. Amén. Yo quiero terminar porque les había dicho que pobres en espíritu es completamente diferente a un espíritu de pobreza. Ojo con eso. Ojo con que, porque pensamos que son lo mismo y no es lo mismo. El espíritu de pobreza es una influencia negativa que no nos permite convertirnos en todo lo que Dios nos creó y nos diseñó que seamos. Este es un espíritu que proviene de las tinieblas. Es una estrategia que está utilizando el enemigo para esclavizarnos. El espíritu de pobreza es sinónimo de escasez, de carencias, de que yo no me merezco nada, de que no somos capaces de emprender. ¿Por qué? Porque te dicen, el mundo que te dice, confía en ti mismo, confía en ti mismo, tú lo puedes hacer, emprende, pero no tienes los recursos. Entonces, si no tienes los recursos, pues no, eso es pura palabrería, eso no sirve. Entonces, usted se está perdiendo las bendiciones de Dios porque usted le está creyendo más a ese espíritu de pobreza que a lo que Dios ha prometido para usted. Amén. Lo que Dios ha prometido para usted es mucho más grande que ese espíritu de pobreza, ese espíritu de escasez, ese espíritu de ruina. Mire, a veces me ha tocado orar por eso. ¿Por qué? Porque a veces uno llega a la casa de alguien y usted ve que los muebles están sucios, que el carro está estrellado, que la cocina de la casa está sucia,
los platos tirados. Mire, ahí lo que hay es un espíritu de pobreza tremendo. ¿Por qué? Porque usted le abrió la puerta a ese espíritu y ese espíritu se metió. ¿Y después cómo lo saca? Difícil sacarlo. Si usted se ríe es porque le ha pasado. Si usted se ríe es porque ese espíritu de pobreza tocó y usted le abrió la puerta. Pero aquí no pasa, no se preocupe. Aquí no pasa. ¿Por qué? Porque nosotros somos pobres en espíritu y las promesas de Dios son para nosotros. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.